Jimmy Salazar, no sé, o sea, resumen gráfico, por Dios, resumen gráfico, gráfico, resumen gráfico. Eso sí hablo desde el comienzo.
Diana, Diana. Calla. Kevin Soto. Presente, profe. Buenas tardes. No sé qué. A ver, Kevin, ¿qué entiendes por esencia? Cuando nosotros estamos interpretando y estamos buscando la esencia. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué entiendes por la esencia del panteón? Algo muy característico, algo que lo hace singular. Ya, ¿y qué es aquello que le hace singular al panteón? La forma en la que entra la luz. Su La forma forma en que entra la luz. ¿Qué produce eso? que la zona del panteón se encuentre iluminada. Entonces tú dices la luz, ¿no es cierto? Gracias, Kevin. Karen. Karen de Faz. Oigan, hay una cosa que es bien singular. Primera vez que me toca un curso donde las compañeras no responden. Por lo general me ha tocado siempre, siempre que las del grupo son las compañeras las más inquietas. No sé qué pasa en este curso. Es muy... Me voy a quedar pensando. ¿Por qué será? Kevin, Juan Herrera. Josué Villarreal. Galletas. Sí, profe. Buenas tardes. Sí se dan cuenta, los compañeros están haciendo quedar bien. Y que las compañeras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre. Es bien, es medio es singular lo que está pasando acá. Espérame ahí, Josué. Si
el compañero dice cuál es la esencia del Panteón de Roma y el compañero se dijo la luz. ¿Tú estás de acuerdo en esto? Sería lo que o sea, la cualidad del Panteón de Roma sería como ¿Qué es que, cualidad? o sea, la cualidad lo que le caracteriza al Panteón de Roma, o sea, el paso de la luz, de lo que no es un espacio introspectivo, creo que era, profe, o sea, introspectivo era ausencia de luz, entonces no es casi como un pórtico, porque hay Ya, exceso de luz. verás, esa ausencia de luz, ¿quién está de acuerdo? Esto es aula. Tú cuando quieres, a ver, aquí podemos decir, aquí hay una ambigüedad, dice, no, pero dice, no es la ausencia, la cualidad de la aula es la ausencia de luz. Entonces, como hay luz, no es aula. Pero vamos a explicar esto. Entonces, mi compañero aquí está. Ya. Un espacio, digamos aquí, conceptualmente encerrado, o sea, totalmente separado, 100% oscuro. 100%. Hablando, llevando al límite el concepto, dices, ausencia de luz. Y para que no suceda la ausencia de luz, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué teníamos que hacer en los espacios introspectivos cuando hablábamos de ausencia de luz? Entonces veamos, vamos a ver, verán cómo pasa. ¿Dónde estábamos? Estaban con Kevin, Josué, veamos, Corinde, Nájera. Verán, Jimmy, Salazar. Sí, profe. ¿Qué pasa, compañeras? ¿Qué pasa? A ver, vamos, Jimmy. Si hablamos lo que el compañero antes decía, el 100% de la luz, pero ya cuando hay luz deja de ser aula. Cuando estábamos definiendo el concepto de aula, hablábamos de cosas específicas. ¿Cuáles me podrías decir cuando definíamos el concepto de aula? El, el recinto. A ver, no. Me voy a abrir la ventana y me voy a lanzar. Me voy a lanzar. ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda al Jimmy? Volvemos a Josué. A ver. Pame, ya, Pame. Pamelita siempre está atenta, ha estado atenta, Pamelita. Por hoy día no te voy a dejar contestar. Solo veamos, porque todo el curso está con un letargo tenaz. 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 Pero vamos, espérame aquí, no te vayas, Jimmy. No te me desapareces, no te irás a tomar café. Josué, ¿estás por ahí? Sí, profe. Y a ver, Josué, ¿cuál es la definición de recinto? De aula, perdón. Es un espacio introspectivo Ya, donde eso es se bien, miren, manifiesta. miren esto, es por un ratito, yo sé. Introspectivo, es un introspectivo. ¿Qué quiere decir introspección? Todos van a consultar qué es introspección en el diccionario. Y claro, la introspección es hacia adentro. Entonces, un espacio introspectivo es que vive hacia el interior. Entonces, estamos ensimismados en ese lugar. Negamos el entorno. Entonces, esa negación total es encerrarse. Y es negar todo, inclusive la luz. ¿Qué más? Es introspectivo. ¿Qué más? eh, Era la búsqueda de la luz. Exacto, mira, y tú mismo te estás corrigiendo a lo que tú dijiste, Josué. Sí, Aquí en muchas los gracias. espacios introspectivos lo que hacemos es buscar la luz. Entonces, buscamos la luz a través de qué. Entonces, quitémosle, imagínate que le quitas al Panteón de Roma esa perforación, ese óculo, esa ventana. ¿Qué pasa si se quita eso? Se elimina, se lo llena. ¿Qué pasa, Josué? Em, ya se hace un espacio introspectivo, o sea, hay ausencia de No. luz. Hay un espacio totalmente oscuro, ¿ya? Claro. Pero claro, como dice Le Corbusier, nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Entonces, se le hace una perforación. En tu casa,
¿Tú cómo controlas la luz? ¿O cómo buscas la luz? ¿Tú buscas la luz o controlas la luz en tu casa, Josué? Eh, o sea, tengo una ventana que alumbra todo el cuarto, o sea, sería que Ya, controlo la luz ya, porque, claro, controlas la luz. Entonces no es un aula, claro, porque ya hay exceso de luz. sí, pasa mucha Ujú. luz. Pasa mucha luz. Acá no, acá va en los espacios introspectivos es la luz justa y necesaria. Justa y necesaria. O sea, no tienes la necesidad. ¿Se cortó la señal? No, profe. Ya, entonces aquí, si haces una perforación, ¡pac! Ya aparece un haz de luz. Pero si en este espacio, o digamos, ya haces algunas perforaciones, no vas a necesitar cortinas, por ejemplo. Siempre van a estar esas perforaciones sin ningún elemento que lo cierre, o podría, pero no va a haber necesidad. Pero cuando tú ya necesitas una persiana, dices controlar. Cuando dices controlar, ahí estamos en otro tipo de espacio. El espacio introspectivo no quiere decir que no haya luz, sino que hay la luz mínima necesaria. ¿Sí me hice entender, Josué? Sí, profe, entendido. Espera, por aquí creo que tenía. Aquí vamos acá. Perdón. Espacios introspectivos. Espera un ratito. Creo que por aquí estaba. Espérame, Josué, no te vas, no te vayas. Cinco, cinco, siete. Pasa.
Perdón. Vamos a continuar, si no, no voy a encontrar estas imágenes. Ya, vamos acá. Entonces, un espacio introspectivo es cuando hay introspección, es decir, un espacio que vive hacia el interior. Estamos en búsqueda de la luz y hay un continuum de materia. Continuum de materia. Continuum. Continuum. ¿Una malla es una continuidad de materia? No, es un discontinuum. Lo opuesto al continuum es el discontinuum, que sería una malla. Y la malla tiene que ver mucho con el pórtico. Y el pórtico es exceso de luz. Ya, entonces, vamos, sigamos, José. Entonces, la cualidad es luz, es un espacio en el cual buscamos la luz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto, Josué? ¿Sí? Esa es la cualidad del Panteón de Roma, la cualidad espacial. Sí, profe. Ya, entonces su aura, eso que es único e irrepetible, es esa cualidad a través de la cual se encierra o se determina ese espacio a través de la luz. Ya, entonces aquí todos estamos hablando de la luz. En segundo plano queda la geometría. En segundo plano queda la figura. Cuando nosotros hablamos de esencias, queda en segundo plano la figura, pero no se descarta. O sea, ¿cómo encerramos la luz? Vamos a preguntar otra vez. Vamos a ver, verán, voy a eh, Jennifer Méndez. Pues hasta se desconecta. Jairo, Jairo Díaz. Jairo Díaz. Jairo. Jairo Díaz. Dayana Pachacama. Nada. Dayana Giselle Rosero. Otra vez aparece por aquí Dayana Sí, Giselle. profe. Ya veo. ¿Qué pasa aquí las compañeras? Apenas la primera. Una. Y siempre, no sé qué pasa aquí las compañeras que se van corriendo, no sé. O están haciendo otras cosas. A ver, Dayana, si hablábamos de que ¿cuál es la cualidad del Panteón de Roma? ¿Cuál sería la esencia? Cuando nosotros hacemos una referencia, buscamos la esencia. En este caso, nuestra referencia al Panteón de Roma, ¿cuál es su esencia? Los compañeros han dicho, este es un espacio introspectivo, la cualidad es la luz. ¿Y cómo en el Panteón, cómo se configura el Panteón del Roma para que aparezca la luz? Mm, ¿O qué tú mm, entiendes por la esencia del Yo Panteón del Roma? entiendo que la esencia, o sea, Ajá, lo que le hace único al panteón, ajá. es que es un techo alto y, o sea, en sí es una cúpula que es encerrada y todo es oscuro. Es un techo, es un espacio alto. Es alto, ¿ya? Alto. Entonces aquí ponemos una personita, es alto, es un espacio alto. Ese espacio alto, en este caso, se resuelve con una cúpula, ¿ya? Pero es una cualidad de ese espacio. O sea, la figura, no, es un espacio alto. Los límites de ese espacio son altos, superan la altura del hombre, ¿no es cierto? ¿O no, Diana? ¿Sí? Sí, Ya. bastante. Entonces, estamos hablando de cosas concretas, espacio introspectivo, claro, luz, todo eso abstracto, pero ¿qué? Es un espacio alto. Es un espacio alto. ¿Ya? Entonces, como arquitecta Dayana, entonces, haznos un resumen de esa esencia. ¿Cómo podrías resumir esta esencia? Sería, yo lo veo así, es un espacio alto, encerrado, niega la luz porque yo lo veo como un aula, pero también se mezcla un poco con el concepto de recinto, porque como está justo en la cima ese hueco por donde entra la luz, tiende a lo universal, como decía, una característica del recinto, nos hace ver hacia arriba. Podría. Sí, ahí sí, miren, está conjugando
conceptos, claro. También nos hace ver hacia arriba el panteón. Nos hace ver hacia arriba. El patio nos dirige hacia arriba. Entonces aquí se conjugan, porque un recinto, un aula podría ser no tener solo las perforaciones en el cenit, también podría ser lateral. Entonces quizás quien pensó en este espacio dice, no, el sol tiene que entrar a las 12 del día. Ya, quizás esa fue su decisión. Y eso de entrar a las 12 del día nos hace coincidir, pero no es lo mismo, o sea, no es en realidad coincide en esa relación de ver hacia arriba, pero no es un aula. ¿Por qué no es un recinto? Porque el aula es un continuum de materia, es un plano, se configura a través de planos. El pórtico se configura a través de mallas. ¿Sí? O a través de elementos lineales, a través de muros. Entonces aquí es masa, aquí es no hay masa. Entonces ven lo opuesto, entonces si nosotros vemos un espacio configurado por masa, entonces esto es aula. Además de que es masa, perdón, retiro lo primero dicho. Si hay masa y esta masa rodea y genera un espacio introspectivo, claro, es aula. ¿Podríamos hacer un aula con malla? Es la pregunta. Dayana, ¿podríamos hacer un aula con malla? Yo creería que no, porque una característica del aula es que niega la luz. Ya. Niega la luz. Entonces, a través de la malla hay un exceso de luz. Pero también, ¿qué sucede? Además de que hay un exceso de luz. Atención, Josué. Además de que hay exceso de luz, ¿qué pasa, Dayana? Todo lo que estamos hablando tienen que anotar en el resumen. Dayana. O sea, hay un exceso de luz, pero en sí cumple con ese concepto de aula que le encierra, que es un espacio encerrado, A ver, ¿cuál es la otra característica del aula? A ver, es espacio introspectivo. introspectivo. ¿Qué más? Tú Vive hacia el dijiste, interior, negación total, ya, negar la negación luz. total. Con malla puedes hacer una negación. No, Ahí. Entonces, ¿por qué no puedes hacer una negación con malla? porque sí puedo yo percibir el exterior. Podemos percibir el exterior a través de. Entonces, con una malla, ojo, todo es relativo. Hasta este momento, con una malla podríamos determinar que no podemos hacer un aula. ¿Podemos delimitar un espacio? Sí, pero no un aula. Porque un aula es un espacio introspectivo, es un espacio de negación. Entonces, con una malla no. Entonces, aquí estamos hablando de cualidades, no de figuras. ¿Ya? Entonces, aquí hemos avanzado un poquito, ¿ya? Gracias, Dayana. Vamos, por aquí veamos si está Dayana Pachacama. Voy a preguntar de nuevo por Dayana Pachacama, a ver si asoma. Dayana. Vamos a ver, otro compañero. Vamos a ver. Este es el aula de las compañías. Me voy a ver. Daniel Villarreal. Daniel Presente, Villarreal. arquitecto, buenas tardes. Y estas compañeras están haciendo quedar bien el curso. Daniel Villarreal. ¿Cuál es la esencia, en resumen, del Panteón de Roma? Que tiene relación con el aula y el recinto. No, no estás atento. El aula tiene unas cualidades y el recinto tiene otras cualidades. Estamos hablando de opuestos ahora. Estamos hablando de opuestos. No están atención, no están poniendo atención. Pero bueno, si quieres estás contestando, pero no estás, no estamos poniendo los 5 sentidos. A ver, ¿quién era? Daniel Villarreal. Gracias por contestar, Daniel. Gracias por contestar. Becker. Becker Sí, profe, Villarreal. buenas tardes. ¿Cuál es la esencia
del panteón? Entender cómo la forma de la luz, No, no, cómo dime configuran tú, los dime tú, espacios. ¿qué entiendes en el panteón? Cuando ves el panteón, ¿qué entiendes? ¿Cuál es la cualidad? Es, Ya. es un edificio alto donde entra la luz. ¿Cuál es su cualidad? No te digo que me describas. Una cosa es describir y otra cosa es hablar de su cualidad. Tú me estás describiendo la figura, pero ¿cuál es su cualidad? Es un espacio, ¿qué? Es un espacio introspectivo ¿Ya? ¿Por qué es un espacio introspectivo? porque eh, eh, se vive adentro. ¿Ya? Se vive hacia adentro. Es un mundo interior, ¿no? Donde la luz hace, la mínima entrada de luz hace visible ese universo. Es un continuum de materia, verás, el compañero anterior, es un continuum de materia, es hecho a través de masa o muros. Es totalmente lo opuesto al pórtico, que es estructurado a través de mallas o elementos lineales. El muro divide, la malla divide, pero permite ver a través de. Entonces son cosas opuestas. Esa es una cualidad. Es difícil. Es difícil como cuando estamos alejarse de la figura, porque nosotros en arquitectura muchas veces nos impacta la figura. Pero ¿qué produce esa figura? Entonces nos impacta la figura, entramos al edificio y sentimos lo que produce esa figura. Cuando proyectamos es al revés. Nosotros, yo quiero generar estas cualidades, quiero que sientan esto, pero para que sientan esto, voy a utilizar estos elementos. Entonces, cuando observamos, vemos la figura y luego lo que produce la figura. Cuando ya está hecho, cuando conocemos una arquitectura, vemos primero, nos impacta su presencia, su materialidad, y luego sentimos lo que produce esa configuración con la luz. Cuando proyectamos, muchas veces partimos, ¿qué quiero que sientan en este espacio? Y dependiendo de ese punto de qué quiero que sientan, configuramos. Entonces, cuando vemos, cuando hay un observador, primero lo que pasa es que observamos la figura y luego, claro, y luego en un segundo acto entramos y sentimos lo que produce esa configuración. Cuando el arquitecto se pone a proyectar, lo que primero está pensando es qué cualidad quiere, qué quiere producir en ese espacio, qué quiere que los que habitan ese espacio sientan. Cuando ya sabe qué quiere que sientan en ese espacio o qué sentir con determinada actividad, por ejemplo, qué sentir cuando se hace una iglesia, qué sentir cuando el que ocupa, qué siente cuando está en un espacio educativo, cuando está en una sala de exposición, cómo siente, siente el espacio. Entonces, primero piensa y luego configura, ¿no? Luego configura. Luego configura. Entonces, aquí es observador y aquí es el que proyecta. Verán que todo estoy haciendo un esfuerzo de dibujar aquí. Entonces, cuando nosotros vemos estos dibujos y hemos coincidido que aquí vamos a capturar la esencia, que es la luz, entonces podríamos decir que hay dibujos
que no necesariamente son espacios, pero que expresan esa búsqueda. Por ejemplo, este dibujo. O sea, me está tratando de contar que el protagonista es la luz, porque aparece la sombra y la penumbra. Y atrás está el otro protagonista que está en segundo plano, porque no es el protagonista el sol, ¿no? La luz. ¿Y qué produce la luz? Directamente el sol, ese elemento que produce esta luminosidad, el elemento que produce la luminosidad, que es el sol en el día, que es la iluminación artificial en la noche. Entonces aquí, ¿cómo se producen estos juegos de claro oscuro? Están presentes acá, está evidente, pero es una imagen que todavía no produce un espacio. Claro, aquí se entiende, aquí se entiende la cualidad, sí, y es otro producto. Aquí no está el panteón, aquí no está el panteón. Nos vamos acá arriba, acá también. Aquí hay luz, sombra, aquí hay un elemento, podría ser una cubierta, un plano en L girado que está colocado sobre sus aristas. Yo lo coloco aquí, entendiendo que puede ser un espacio introspectivo, claro, porque quizás esto es un corte. Si esto es un corte, sí, pero si esto está abierto totalmente, ahí estamos teniendo ciertos problemas, porque estamos llevando al límite esto de la perforación. Ujú. Acá hay una configuración, algo hay. Sí, nos está contando sobre las esencias. Nos está contando sobre esa esencia, pero no pasa hacia una interpretación más directa de lo que quisiera el arquitecto. El arquitecto necesita una configuración. Entonces, esto es un acierto. Esta franja es un acierto. Y luego pasamos de esta interpretación a la producción del espacio, que son estos elementos. Entonces, cuando yo veo este elemento, digo sí. Cuando veo esa profundidad, al fondo veo la oscuridad. Pero quien está adentro va a ver esas sombras, esos haces de luz. Aquí hay un continuum de materia. Ya esto se lee como una primera producción o materialización de la idea. Por eso les pongo aquí, esta es una idea, están en proceso de entender la cualidad. Acá pasamos ya y se están peleando. ¿Cómo pasamos del sueño a la realidad? Como sueño a la concreción de esa cualidad, de haber entendido esa cualidad. Entonces aquí vemos un espacio que está en penumbra. Claro, no entendemos en estos espacios, y no es el caso de esta optativa, porque si no, hiciéramos una maqueta. Porque la maqueta podríamos ponerle o con una lámpara o con la luz del día y nos metiéramos hacia el interior de ese espacio y desde el interior estaríamos con el estilete perforando y viendo cómo entra la luz. Entonces estamos entendiendo la cualidad de ese espacio. Entonces aquí hay un esfuerzo, aquí hay un esfuerzo y aquí hay una validación, ¿no? Nos está contando ese sueño en planta, corta y fachada. Aquí vemos una planta, una corte, una fachada. Sí, es complejo. Miren que hacer todo eso en un solo acto es dificilísimo. Es difícil, pero aquí hay un intento de pasar de sueño a la realidad y de entender la realidad en sus tres dimensiones. Y eso que no está. Y claro, y si nosotros hacemos eso por ejemplo, ustedes hacen en proyectos una maqueta y no solo la figura, sino entiende que uno de los materiales que también usamos y que no podemos tocar es la luz. Entonces, cuando jugamos con la luz, estamos manejando lo inmaterial. ¿Se dan cuenta lo potente que es nuestra disciplina? Que manejamos lo inmaterial. Entonces ahí nos diferenciamos del escultor, porque muchas veces uno cuando se hace esas preguntas dice, ¿y el escultor? Pues si el escultor hace figuras y el arquitecto hace figuras, ¿cuál es la diferencia? El arquitecto maneja lo inmaterial, el vacío. El objetivo del arquitecto es el vacío. El objetivo del escultor es el objeto en sí. El objeto cuenta cosas.
El arquitecto, la diferencia con el escultor es que el vacío cuenta cosas. Y eso es una gran diferencia. Pero nosotros vemos este mundo lleno de objetos. Y muchos de los arquitectos piensan en el objeto. Y no digo que esté mal, sino que el arquitecto clásico, entre comillas clásico, no me refiero al de Grecia y Roma, sino al arquitecto ideal, por así, el arquitecto ideal del cual se parte, es aquel que busca la esencia del vacío. El vacío pensado como espacio introspectivo, el vacío pensado como espacio terrenal, el vacío pensado como espacio que tiende a lo universal. Esos aspectos comunes para muchas culturas, comunes. Por eso estas características, estas cualidades son, como los definimos, la arquitectura de la arquitectura. Ahora, estos espacios introspectivos, como hablamos en clase, estos significados serán diferentes de cultura en cultura. ¿Sí? Cuando venimos a ver estos, entonces aquí hay un intento de pasar de este sueño, porque este es un sueño, a pasar a lo concreto. Entonces, este espacio concreto ya me dice algo, ¿no? Entonces aquí, cuando vemos en la referencia, hay una rigurosidad geométrica. Entonces, el Panteón de Roma es riguroso. ¿Por qué? Porque parte de una figura definida. Entonces acá el compañero dice, no, yo voy a hacer un triángulo. Es una figura, es decir, del sólido platónico, no vemos, aquí es el círculo, el triángulo, la esfera, la pirámide, o la esfera o pirámide o prisma en forma de triángulo con base triangular. Y acá no está en el centro, aquí es el ingreso de la luz cenital, aquí es lateral. Y hay algo. ¿Qué es esto? Múltiples perforaciones, un objeto perforado. Entonces, lo que podría definirse al objeto en sí, a definir al objeto en sí, que es el panteón, es un prisma, o es una masa, una masa perforada. Y aquí es una masa perforada donde entra luz y aquí vemos la oscuridad. Entonces, él captó la esencia. Entonces, aquí no está. Aquí está presente la esencia del Panteón de Roma. No está el Panteón de Roma. Ahora vamos. Esto está bien, pero en función de lo que se define, la arquitectura es muy objetiva, parte de subjetividades. Por ejemplo, aquí hablamos, cada uno hemos visto subjetividad, pero la subjetividad, esta subjetividad con la que construyó aquí la compañera o el compañero este dibujo, pero su mensaje no es el que nosotros buscamos, es la esencia, no las figuras que componen el panteón, sino la esencia del panteón. ¿Qué genera el panteón? No, ¿qué elementos utiliza para delimitar? Entonces aquí están los templos de Grecia y Roma, aquí está un pórtico, la figura clásica, el tímpano, el aporticado clásico, valga la redundancia de la arquitectura griega, las columnas. Entonces aquí el compañero está fijándose en lo que nos produce la arquitectura, ese impacto de quien observa, la figura. No nos interesa la figura para proyectar. La figura ya no se puede repetir, sino con la esencia, que esa esencia sí se puede traer de nuevo. La figura ya no, porque eso es del pasado. Esas son configuraciones del pasado, pero sí nos podemos traer la esencia. Acá el compañero se ha traído la esencia, acá el compañero está trayéndose la esencia, acá los compañeros están entendiendo la esencia, tratando de entender la esencia, entender la esencia, entender la esencia. Acá estás entendiendo la figura. Esto no entiendo este dibujo. Okay, aquí veo un óculo o el sol es el óculo. No sé, puede decir que aquí es el sol, es el óculo. Cambio acá está.
No muy claro, entonces aquí, claro, el sol es el óculo, al mismo tiempo es el punto lumínico para iluminar estos objetos. Pero en sí, estos objetos, ¿qué son? Son aulas. Aquí yo me imagino que este podría ser, cada uno de estos bloques que hace el compañero podrían ser estas aulas. Claro, ahí sí podría ser el paso, pero aquí hay una confusión. Pero aquí el compañero entiende, pero puede ser algo más. Porque aquí la ventana es un residual. Aquí la ventana es un residuo. Pero en el Panteón de Roma, ese óculo es todo. Aquí la ventana es un residuo. En el Panteón, el óculo es el protagonista. Aquí no. Aquí no es el protagonista. La perforación es la protagonista de la delimitación que generará esa sensación de introspección. Acá no. Te quedaste. Acá está explorando. Ahí. Aquí todavía está presente el panteón. Aquí está presente todavía el panteón. Pero hay un esfuerzo miren, este es el acto de simplificación. Aquí hay indistintamente un acto de simplificación, que es lógico. La simplificación no es mala cuando entendemos qué es simplificar. Mejor dicho, no utilizar esa palabra, sino limpiar. Y cuando hablamos de limpiar yo no utilizo los elementos que no los entiendo. Por ejemplo, la ornamentación. La ornamentación de la arquitectura de Grecia y Roma es particular, es propia de un tiempo y de esa cultura, con la cual no nos sentimos identificados porque no nos pertenece y por lo tanto no la utilizamos. Pero sí nos quedamos con la esencia, que es cómo maneja la luz. Entonces aquí está el límite, ¿no? Aquí está presente el panteón, en esencia y figura. Aquí está presente el panteón, pero solo la esencia, no la figura. Aquí está presente el panteón, no solo la esencia, no la figura. Cuando vemos estas interpretaciones, claro, ya podría pasarle un poco acá, ya, podría pasarle porque entiendo que este es el espacio introspectivo, sí, ya, pasémonos acá. Tienes este grupo, porque está tratando de entender. Pero estos no, estos son referencias directas al panteón, ¿no? O sea, todavía, claro, estas son abstracciones que podrían servirle a un diseñador gráfico. El diseñador gráfico hace estos logotipos, claro, estos logotipos, porque son estas imágenes, para entender de dónde vienen. Toman la esencia de la figura y dicen, no, eso es el panteón. Pero no le dibuja todo el panteón, no hace el plano perfecto, sino ciertas partes de su característicos de su figura. Entonces aquí están estos dibujos enfocados en la figura. Claro, acá hay algo que debe ser más. Pero acá estamos ya siendo serios. Luego acá aparece esto. Esto nace, y claro, para un ojo no educado, claro, va a decir, ¿y esto es de dónde nace? Te va a hacer la pregunta y después le vas a decir del Panteón de Roma. Pero no se parecen, te va a contestar. Es que yo no quiero hacer la figura del Panteón de Roma. Yo estoy entendiendo su esencia. Este objeto nace de su esencia, no de la figura. Entonces, no digo que hacer la figura esté malo, porque los historicistas son directamente de la figura. Entonces, claro, por eso digo que esto es válido. Porque si la pregunta era, hagamos una abstracción o tomemos la esencia de la figura, entonces este tendría 20 o 10. Pero estamos diciendo su cualidad, ¿qué sentimos? ¿Qué es eso? De la introspección. ¿Cómo produce introspección? Ah, no, entonces
¿Ya? Ana Paula Chico. Sí, profe. ¿Estamos claros o no? ¿Cuáles son las dudas? No, sí le entendí, profe. Yo justamente había dibujado el que es ese triangulito azul con la entrada de luz en la ventana. Y bueno, mi idea como de panteón también era por las trinidades, que generalmente representa eso Ujú. como que un equilibrio, así que por eso también representé el triángulo ahí. Claro, entonces aquí está, miren hasta cómo se habla, ¿no? Dice, estoy utilizando el triángulo para generar ese efecto. No con la cúpula, sino con el triángulo. Pero estás entendiendo que estás buscando una perforación. Sí, entonces, claro, cuando nosotros comenzamos a entender cualidades más allá de las configuraciones, porque también debe interesarnos la configuración. ¿Cómo configura el espacio? Pero muchas veces nos olvidamos de la cualidad y manejar cualidades y entender cualidades. Cuando ustedes entienden las cualidades, la referencia no es hacer un control C y un control B. No es hacer en que tú seas experto en Le Corbusier y hagas Le Corbusitos. Eres un experto en Mies y haces Miesitos. Es un experto en Alvar Alto y haces edificios de Alvar Altitos. Sino, a ver, ¿cuál es la idea de espacio de, de Le Corbusier? Ah, esta es la idea del espacio de Le Corbusier. Entonces, cuando tú tienes la idea del espacio, la configuración o las figuras utilizadas es indistinto. Porque quien conoce la obra de Le Corbusier va a decir, no, este tiene influencia de Le Corbusier, así no se parezca a Le Corbusier. Ah, va a entrar al edificio, tiene un aura de Panteón de Roma, pero no es el Panteón de Roma. Nace de su esencia. Es complicado, pero no difícil, porque hay muchos arquitectos que manejan esencias. Y cuando nosotros entendemos que la arquitectura nace de esencias, o sea, de conceptos, de ideas, y esas ideas no tienen base en la figura, sino en lo que quiere producir en el interior de la persona que ocupe ese espacio, estamos hablando de arquitectura. Y ahí nos damos cuenta lo complejo de nuestra disciplina. Entonces, vamos. Alex Atuna, Presente, arquitecto, buenas tardes. ¿qué opinas? ¿Está claro esta valoración? Sí, me parece muy interesante y claro, ya que nos vamos fijando cómo entendemos, abstraemos la esencia de un lugar. Ya, entonces, miren, entonces hay que tener mucho cuidado con estas palabras de interpretar y de abstraer, sobre todo de la palabra abstraer. Abstraer se entiende como eliminar. Y no, abstraer es entender la totalidad, como hemos visto, ¿no? En las clases iniciales cuando hablamos de, de las vanguardias, ¿no? Abstraer la realidad es entender la totalidad desde una particularidad. No es sacar de la realidad una cosa y romper la realidad. No se trata de romper la realidad, sino de entender la realidad desde una particularidad. Entender la totalidad de la realidad a través de la luz. Entender la realidad a través de la geometría, la realidad total desde la geometría. Entender la realidad desde el color. Entender la realidad desde los sentimientos, ¿no? Entonces, eso es abstraer, no simplificar. Abstracción no es simplificación. Abstracción no es sinónimo de simplificación. Entonces, y eso es complejo. Por eso, cuando hablamos del arte del siglo XX, es un arte
del conocimiento. ¿Y por qué creen que es el arte del conocimiento? Porque el que se atreve a decir, voy a entender la realidad a través de la luz, tendrá que entender qué es la luz. Como mínimo, ir a leer qué es la luz, cómo la luz refleja sobre los elementos, qué es la reflexión. Entonces, el pintor sabe de color porque sabe cómo la luz refleja. El que dice de los sentimientos tendrá que entender un poco de psicología, tendrá que ir a estudiar. Entonces no es solo un brochazo. Claro, nace de ese brochazo de esa idea, de esa singularidad, pero luego eso se decanta en algo, en una exploración que vuelve lo subjetivo objetivo. Por eso es un lenguaje del conocimiento. Y la arquitectura es eso también, es un lenguaje. Y es aprender a ver más allá de la figura. Nosotros tenemos que aprender más allá de la figura. Entonces, acá tenemos que llegar a estos productos, a este tipo de productos. ¿Sí? Porque, claro, nosotros ideamos, aquí estamos entendiendo, dibujando, que está bien, estos son unos dibujos muy buenos, pero debemos pasar a esto, que todavía no es de arquitectura, pero ya está cerca de la realidad. Está cerca y estos dibujos son potentes. Entonces, yo siento que ustedes son capaces, o sea, si yo veo este tipo de dibujos que a un historicista le va a encantar, entonces aquí es cambiar de chip. Es decir, ya no voy a ver las figuras, ahora voy a ver lo que generaron esas figuras, lo que produjo esas figuras. Esencia. Entonces pasamos de la apariencia a la esencia. Por eso cuando hacemos crítica arquitectónica, cuando hacemos crítica arquitectónica y cuando vemos cuando nosotros hacemos crítica, ¿no? Porque somos buenos para criticar, sobre todo los ecuatorianos. Parque La Carolina. Entonces nos vamos sobre todo esta calle, ¿no? Miren, este edificio es de los 90. Entonces, miren, aquí, este es un edificio que vamos a entrar a la crítica, no decir, ah, qué feo o qué bonito. No, no, a ver, este arquitecto, ¿qué estaba pensando? Entonces, este arquitecto estaba pensando en las figuras del pasado, en las figuras de un pasado occidental, del pasado de Europa. Entonces, que quizás aquí podrías estar mezclando varios lenguajes, el del pasado y el del presente. Sí, este edificio tiene algo, está contando algo. Entonces, no es qué feo, qué bonito. Pero cuando vemos esta calle de aquí vemos todos estos edificios similares, porque no pasamos a la esencia. Entonces, claro, ya comenzamos a ver la figura. Ay, qué bonito, mira este edificio, cómo ha hecho los ritmos, el ritmo continuo, el ritmo aquí hay llenos y vacíos. Comenzamos a analizar los edificios desde la superficialidad, que debe ser, pero no pasamos a la esencia. No pasamos a la esencia. Y esta es una de las calles más caras de la ciudad, ¿no? Entonces, donde se produce claro, aquí estamos solo en la apariencia. Todos estos arquitectos, no digo que son malos, sino que se han quedado, son arquitecturas para mí incompletas, son arquitecturas que solo se han quedado en la apariencia, pero no han dado el siguiente paso, que es buscar las esencias, ¿no? Este es otro edificio que quizás tiene esa misma, este es algo, ¿no? Del pasado, y claro, aquí hay las figuras definidas, claro, este es un arquitecto que busca esta esencia en las formas puras, ¿no? Por eso se singulariza de todos estos, ¿no? Que son
plataformas. Y claro, pasamos de los edificios que están de moda, que son bandejas, que son lo que yo digo edificios transformer, ¿no? ¿Por qué? Porque es un juego de extrudar, que se queda en la experiencia. Porque yo puedo hacer el ejercicio de, vamos a hacer edificios extrudando, pero pensando en esencias también. Si no nos quedamos en esas apariencias. Entonces, el crítico, o nosotros cuando vemos con ojos críticos, quiere decir que vamos a ver desde la apariencia hasta la esencia. A ver, vamos a ver, ¿hay esencia en este edificio? ¿Cómo de la apariencia pasa a la esencia o viceversa, de la esencia a la apariencia? Al final, todos los edificios tienen una apariencia, ¿no? Entonces vamos a trabajar con ese dibujito y va a quedar pendiente. Para la próxima clase vamos, porque mañana es mañana es clase teórica, seguimos con las clases teóricas, pero vamos a sumarle un elemento particular acá. Entonces nos pasamos acá a nuestro continente, a nuestro pasado. Entonces alguien puede decir, si el compañero que hizo el mejor trabajo, que ustedes ya saben cuál es el que hizo el mejor trabajo, si ese objeto nace de entender la esencia del Panteón de Roma, vamos a hacer lo mismo, pero con la cancha inca. Entonces aquí vemos un juego, ¿no? Aquí tenemos un recinto, un primer recinto, un recinto que tiene aulas, pero esas aulas están dispuestas de tal manera que configuran con límite, objeto aula, configuran recintos. Entonces aquí hay una figura, aquí hay un resultado visual, pero también aquí hay un juego de esencias. Hay la relación entre la esencia, cómo pasamos del espacio aula, o sea, de ese espacio introspectivo, al espacio recinto, un espacio que tiende al universal. Entonces se relacionan esos, de un espacio que se abre al universo, a un espacio que se encierra. Entonces es la cualidad. Ya no solo es, no, mira que hay 8 patios, sino que está relacionando el concepto de aula con el concepto de recinto. ¿Cómo se da el paso de ese espacio introspectivo al espacio que mira hacia arriba? Entonces aquí vamos a trabajar con esas esencias. Claro, ojo, en estos dos trabajos estamos dejando de lado las particularidades de uso o las formas de habitar particulares de estas culturas y en estos tiempos. Luego vamos a entender eso. Entonces aquí vamos a entender, miren, cómo se configuran esas aulas y cómo se configuran esos recintos. Entonces aquí es un juego de esencias. Entonces, para la próxima semana es la corrección de este trabajo, del primer trabajo, y van a hacer este trabajo, esta interpretación de la cancha inca. Entonces, aquí estamos haciendo mucho. Le Corbusier y Mies lo que hicieron es interpretar su pasado, entonces, interpretar los templos de Grecia y Roma. Entonces, en nuestro tiempo, acá, entonces, si ellos reinterpretaron su pasado, ¿nosotros qué vamos a interpretar? Nuestro pasado. Entonces, nuestro pasado no tiene que ser visto con ojos románticos. No, la piedrita y no vuelvo, insisto, ¿no? Con todo el respeto, la pajita, que sí tiene que ser entendida. O sea, tenemos que saber manejar esos materiales, es decir, cómo se configura esa esencia que es el aula en este caso, el aula y el pórtico. Entonces, cómo yo traigo al siglo XX, traigo a nuestro tiempo esas esencias. Si los europeos pueden, si Campo Baeza puede, si la esencia de Campo Baeza es su pasado, el pasado de Europa, entonces en nuestro
caso aquí en Latinoamérica, debemos manejar las esencias de nuestras arquitecturas, dejar de ser románticos. Entonces aquí vas a ser así mismo como el compañero o la compañera, claro, que pudo hacer esto, que diga, "Ah, no", y preguntes, ¿de dónde te nació la idea? Es que busqué la esencia del Panteón de Roma. Entonces el próximo trabajo es que sea algo totalmente diferente y luego, ¿y esto qué es? ¿De dónde nació? De la cancha inca. Ay, entonces estamos entendiendo lo que es en la formación europea se llama o denominan tradición. La tradición para mí es Van der Rohe, para Le Corbusier, para Campo Baeza, era el pasado de Grecia y Roma, que ya vamos a estudiarlo un poquito más a profundidad. Entonces, nuestro pasado debería ser entender las configuraciones de, no sé, incas, mayas, aztecas, no sé, un sinnúmero de culturas andinas, ¿no? Porque había muchas culturas, ¿no? Entonces, imaginemos traer las esencias. Entonces, esto es lo que nos hace falta a nosotros. No quejarnos de que quizás, ¿no? Son capítulos traumáticos, pero también de esos capítulos traumáticos hemos de aprender. O sea, cuando hablamos de la conquista, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos dejar de ser eurocentristas, que es solo aprender de Europa, entonces, valgámonos al revés, ¿no? Sus estrategias, las estrategias de estos europeos para entender su pasado, es las estrategias que yo voy a tomar para entender mi pasado. Entonces, aparece la arquitectura con raíces, aparece la arquitectura con identidad. Y claro, como esto es completo, ¿por qué me enfoco? ¿Por qué es mi preocupación enfocar en entender la esencia? Porque muchas materias ustedes ya van a entender en manejar los sistemas constructivos en tierra. Porque es increíble que manejemos los sistemas constructivos tradicionales en tierra y el adobe, lo recuperemos para hacer viviendas mínimas de cuartos. Lo que hablábamos en un inicio en clases, que era cuarto, ¿no? Cuarto es una definición tan triste del espacio, ¿no? Cuatro paredes, o sea, para hacer una vivienda mínima de sala, comedor, cocina. Y esto, o sea, y ahí te sacas la madre haciendo en muros de tierra. Sí, es válido, pero imagínense en ese sistema, ponerlo a trabajar, ese sistema constructivo, para configurar el espacio contemporáneo de América. Y está ahícito. Entonces, no. O voy a mezclar, no, voy a configurar, no, con hormigón, voy a hacer una cancha inca contemporánea, ¿no? Pero es interpretación. ¿Estamos claros? Entonces, este trabajo queda. Este es un trabajo de reflexión, claro. ¿Cómo traemos del pasado al presente? Y claro, hay otras culturas, hay otras culturas. Vamos a ver si está. Tatiana, Sí, profe. ¿entendido? Sí. Sí que, Tatiana, ¿puedes decirnos? Acerca de toda la clase, profe. ¿Qué entendiste tú? La verdad, en toda la clase aprendí acerca de las correcciones que usted nos hizo acá, acerca de todos los trabajos y que muchas de las veces nos equivocamos tratando de percibir la esencia de una manera diferente, basándonos más en la apariencia. Entonces, eso más o menos entendían. Claro, eso es justamente. Lo has resumido bien, Tatiana. Muchas veces en arquitectura lo que nosotros arquitectos en lo que nos enfocamos es en la apariencia, pero debemos pasar a la esencia. Cuando descubrimos el valor de esto se nos hace
Se nos abre un mundo de libertad. Nos liberamos totalmente. Josué, Villarreal, Villarroel. Ya se puede tomar café. Sí, Josué. profe, dígame. A ver, Josué, Sí. cuéntame, ¿qué entendiste de lo que se ha conversado? De los conceptos que volvieron a repetir el día de hoy, está un poco más claro lo del recinto, lo del pórtico, lo de la esencia, lo de las cualidades de diferentes, cómo se maneja cada uno, y sobre la corrección que nos hizo de cómo podemos visualizar eh, el recinto de Roma, sacar la esencia de, de en sí de lo que se refiere. Eso, profe, de cómo tenía nuestro compañero que se logra entender. Claro, y ahora cuando vemos esta configuración, cuando vemos la configuración de la cancha inca, que es un dibujo, es una interpretación del pasado de algún arqueólogo, entonces ahora sí, a través de esa interpretación directa de lo que se produjo hace milenios, entonces vamos a traer, o sea, vamos a hacer ese intento de traer la esencia del pasado acá. Claro, entonces deberían aparecer cosas singulares. O sea, para la cancha inca aquí ¿somos cuántos? Somos 22. Entonces, cuando reinterpretamos la cancha inca, interpretamos mejor, más que reinterpretar, ¿no? Porque no estamos haciendo una reinterpretación. Cuando hablamos de reinterpretación, es que estamos reinterpretando, no sé, no, estamos interpretando una interpretación gráfica de la cancha inca, o sea, de su esencia, pero o sea, están aquí con una relación de conceptos, que son aulas y recintos. Y ahí nos vamos a pelear con esto que llamamos identidad. Identidad. ¿Alguna pregunta, por favor? Por favor, una pregunta. Entonces, por favor, ustedes van a consultar Cancha Inca. Bueno, les va a salir esta imagen, ¿no? Y quizás veamos cuál es el producto para la próxima clase. Y así mismo vamos a hacer una corrección. Y el día de mañana, entonces, continuamos con clase teórica, si no hay ninguna pregunta. Pame, ya, para rematar. Pamela, ¿estás por ahí? Sí, sí, profe. Pame, ¿qué nos puedes decir de esta reunión? Igual, profe, que me parece interesante, o sea, poder entender sobre las esencias para no caer en la apariencia. Entonces, bueno, en la corrección del gráfico, por ejemplo, en la anterior clase yo había dibujado la apariencia del panteón y esta vez ya le entendí y pude sacar la esencia, que era la búsqueda de la luz y que es un espacio introspectivo, de negación del entorno. Entonces, aquí ya está, ya vamos adquiriendo valores. Quizás esto, a su debido tiempo, claro, se va a ir integrando indirectamente a, a la generación a la producción, o mejor dicho, al desarrollo de los proyectos en taller, que ese es el objetivo. Alex, Ricardo, veamos, aquí estoy viendo que, veamos, ya estoy confiando que este grupo son los hombres, veamos si Alex. Perfecto. Sí mismo, Alex, dime qué. Gracias, Pam. ¿Qué opinas de esta reunión? Me pareció interesante, ya que nos enseña cómo debemos ir tomando lo esencial de, de cada, de lo pasado, se podría decir. Claro, que se trae el presente, todo lo que se trae el presente. Por eso los apodos de Mies van der Rohe, por ejemplo, es el más clásico de los clásicos. Entonces, en resumen, es
si los europeos, o sea, tomarnos las estrategias de los europeos, sobre todo de los maestros de la arquitectura occidental, en cómo ellos interpretaban su pasado. Entonces, lo mismo vamos a hacer en la interpretación de esta cancha inca, porque aquí hay esencias. Cuando yo decía del patio, a veces el patio decimos, ay, qué lindo el patio, haré patio cuando haga mi casa de campo. No, el patio es para hacer una escuela, para hacer una facultad, para hacer una casa, para hacer una industria. Pero aquí lo que vemos, aparte de su configuración, es la esencia, que está relacionando dos conceptos fuertes que son el recinto y el aula. Entonces, vamos a corregir para la próxima clase este ejercicio y van además a hacer la interpretación gráfica de la cancha inca. Ustedes ponen cancha inca en el Google y van a tener un poquito más de información, pero básicamente es a partir de esta imagen, porque somos arquitectos, somos muy visuales, entonces ustedes van a interpretar, pero ya no van a caer, me imagino, ya para este segundo ejercicio, ya no van a caer en entender o partir de la figura, sino de esencias. Y claro, y finalmente, para no darnos tantas vueltas, claro, aquí podemos ver, ¿no? Vuelvo, insisto, aquí está presente el Panteón de Roma. Aquí está presente, pero no es un Panteón de Roma. Nace de la esencia del Panteón de Roma. Este también es de la esencia del Panteón de Roma, pero no es del Panteón de Roma. En este gráfico que es, si fuéramos historicistas, aquí es la apariencia del Panteón de Roma. Aquí ni siquiera está la esencia. Aquí no está representado en este dibujo la luz. Que si fuera otro ejercicio, entender la figura, entender la configuración del Panteón de Roma, este tenía 10. Pero lo que buscamos es entender la esencia. Bueno, chicos, como les digo, el jueves clase teórica y quedan pendientes para el próximo martes corrección de este trabajo del Panteón de Roma y la interpretación gráfica de la cancha inca. Si no hay ninguna pregunta adicional, por favor, nos vemos la próxima clase. Pasen bien. Hasta luego. Gracias, profe. Pasen bien. Hasta luego, Hasta luego. profe. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Gracias. Pasen bien. Buena semana.